la invitación, ¿no?, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Santa María de Arequipa y el Instituto Víctor Andrés Belaúnde. Es realmente un placer estar con ustedes. Y bueno, hoy se me ha pedido que dé algunas referencias sobre la seguridad social en tiempos del COVID. Algunas ideas preliminares que creo que son totalmente necesarias para abordar este tema, ¿no? Las sociedades, ¿no? Las sociedades pueden tomar dos caminos para tratar de hacer frente a determinadas contingencias. Una puede ser de que cada persona, conforme a sus capacidades, posibilidades e ingresos, haga frente a las contingencias que como seres humanos se nos van a presentar, y la otra manera es tratar de organizarnos, ¿no?, de forma muy ordenada y tratar de establecer un sistema de protección para todas las personas, ¿no? Y este sistema de protección es la seguridad social, ¿no? Entonces, la seguridad social trata básicamente de que cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos, cada una de las personas, pueda afrontar diversas contingencias como la enfermedad, el fallecimiento, el desempleo, la vejez, entre otras circunstancias, ¿no? Ciertamente, cada uno de nosotros va a transitar por estas contingencias en algún momento de la vida, ¿no? En algún momento nos vamos a enfermar, de alguna manera, y esta sí es la única verdad absoluta, todos vamos a morir, vamos en algún momento a tener desempleo y en algún momento vamos a envejecer. Entonces, el sistema de protección social y la seguridad social en particular, insisto, trata de hacer frente a esta problemática a la que nos enfrentamos a través de dos tipos de prestaciones, ¿no? El primer tipo de prestación son pensiones, y cuando hablamos de pensiones, no solamente vamos a hablar de pensiones de vejez, o mejor dicho, de jubilación, sino diversos tipos de pensiones, ¿no? Por orfandad, por viudez, por invalidez, etc. El segundo mecanismo que tiene la seguridad social en general para protegernos frente a estas contingencias son las prestaciones de salud, ¿no? Y el gran eje conductor de la seguridad social, ¿no?, que lo diferencia de algunas otras figuras, ¿no?, que tienen que ver con el individualismo, digamos, o la capacidad, insisto, económica de cada uno, es la universalidad, ¿no? Ciertamente, desde la propia Constitución se trata de que la seguridad social abarque al universo de personas, no solo los trabajadores dependientes, sino al universo de personas, porque todos necesitamos, de alguna manera, hacer frente a estas contingencias que acabo de mencionar. Lamentablemente llegó el COVID-19 y descubrió las sendas debilidades de la seguridad social que tenemos en el Perú. Es decir, el COVID, dentro de la lección más importante que nos viene dando, y creo que por eso este tema es relevante, es que la seguridad social en el Perú claramente tiene gravísimos inconvenientes, ¿no? Nos ha recordado también el COVID la fragilidad de nuestro sistema de salud, ¿no? Tenemos una alta tasa de siniestralidad frente al COVID versus otros países, de no ir tan lejos de Latinoamérica, que pese a tener una cantidad enorme de contagiados, el grado de mortalidad no es tanto. Ratifica el grave problema de la informalidad, y sobre esto vamos a insistir luego, y nos exhorta a una reestructuración racional. ¿Y por qué menciono este adjetivo calificativo? Porque ya vamos a ver que con el ánimo de mejorar el sistema de protección social de seguridad social en cuanto a las pensiones, se vienen promoviendo proyectos de ley que, desde mi punto de vista, no tienen nada que ver con una reestructuración racional. Esta estadística nos desnuda por completo, ¿no? En el Perú, el 71.1% de las personas que prestan servicios están en estado de informalidad. Y claro, ¿cómo podemos tener un sistema de seguridad social que haga frente a todas las contingencias que he mencionado si el 70% de los trabajadores, ¿no?, están en la informalidad? Un trabajador que está en la informalidad, ¿se puede hablar de pensión? Si un trabajador está en la informalidad, ¿podemos hablar de prestaciones de salud? Si no tiene cobertura de salud. Claro, algunos dirán, bueno, pero tiene cobertura del SIS. Bueno, todos sabemos que el sistema de protección que da de salud, digamos, que de alguna manera puede ser mejor que el del SIS, ¿no? Que ha sido, digamos, un intento
ciertamente plausible, ¿no?, por parte del gobierno de dar protección social en salud a todas las personas, pero que sin embargo no tiene el sustento que podríamos tener si es que ese 70% de los trabajadores que están en la informalidad fuera mucho menor, ¿no? Si nos comparamos con otros países de Latinoamérica, para no ir a Europa, la informalidad en nuestros vecinos está alrededor del 30, 35%, 40%. Nosotros estamos en el doble de informalidad, ¿no? ¿Cuáles son las principales medidas implementadas por el gobierno vinculadas a la seguridad social? Básicamente la podemos estructurar en 4 tipos de medidas: subsidios, bonos, retiros parciales de la CTS, a esto ya ha hecho de alguna manera mención el doctor Matos, y hay medidas previsionales del Sistema Privado de Pensiones y el Sistema Nacional de Pensiones. Vamos por lo primero: otorgamiento de subsidios. La primera medida que tomó el gobierno es, como sabemos, los trabajadores cuando tienen una incapacidad temporal, cuando están enfermos, ¿no?, los primeros 20 días los paga el empleador y luego, a partir del día 21, lo asume la Seguridad Social, lo asume Salud, para ser más directos. Una de las medidas que tomó el gobierno es subsidiar la incapacidad temporal por COVID para los trabajadores que sean diagnosticados con COVID, siempre que la remuneración mensual sea del trabajador hasta de 2.400 soles. Luego vino un subsidio directo, ¿no?, de 380 soles a favor de los hogares vulnerables con trabajadores dependientes e independientes. Esto en una, digamos, en una medida de subsidio directo, ¿no? Y luego se creó también un subsidio para las empresas de alguna manera, pero que beneficiaba a los trabajadores del 35% de la planilla. Es decir, si yo prestaba servicios en una empresa y ganaba menos de 1.500 soles, ¿no?, ese 35% de 1.500 soles era subsidiado por el Estado, ¿no? Luego tenemos el otorgamiento de bonos, ¿no? Claro, hubo un primer bono que tenía que ver como una especie de gratificación extraordinaria, ¿no?, que era un bono extraordinario para los trabajadores del sector asistencial. Y luego tuvimos, aquí sí me voy a detener algunos segundos, en la prestación económica de protección social de emergencia. ¿Qué es esto? Como mencionó el doctor Matos en su intervención, como todos sabemos, muchos trabajadores están siendo pasibles de una suspensión perfecta de labores, ¿no? Porque claro, el COVID nos trajo una situación muy particular, y es que no solamente los trabajadores no podían prestar sus servicios de forma habitual o normal, sino que tampoco las empresas podían trabajar. Esa es una contingencia muy especial. No puedes crear riqueza, no puedes trabajar como empleador y tampoco el trabajador puede prestar sus servicios. Y frente a las pocas o ninguna medida de protección social dentro de la seguridad social para este tipo de casos, es que las empresas han tenido que recurrir de alguna manera a la suspensión perfecta de labores, que supone que el trabajador no recibe sus ingresos por lo menos hasta por 90 días que puede durar la suspensión perfecta, ¿no? Bueno, 90 días en el caso de que apliques la del artículo 15, la ley de productividad, y 87, 88 días en el caso de la suspensión perfecta regulada por el decreto de urgencia 038. ¿Qué hizo el gobierno? Dio una prestación económica de protección social, nuevamente un subsidio directo por parte del Estado, con el ánimo de que los trabajadores puedan recibir afectados, mejor dicho, por la suspensión perfecta de labores, por lo menos 760 soles, ¿no? Evidentemente esto no trata de reemplazar la remuneración, sino que ha tratado de permitir la subsistencia por parte del trabajador, ¿no?, siquiera para sus necesidades más básicas, ¿no? Pero claro, cuando uno entra ya a la reglamentación, ¿no?, que ha hecho Salud respecto a esta prestación económica, es que el otorgamiento de esta prestación económica va a estar supeditada a que el Ministerio de Trabajo apruebe la suspensión perfecta de labores. Entonces, claro, ahí ya deja de ser un subsidio tan directo, porque en buena cuenta, si es que por alguna razón el Ministerio de Trabajo no acepta la suspensión perfecta de labores del empleador, no te darás acreedor a estos 760 soles por cada mes que podría haber recibido el trabajador. Luego hay una serie de otorgamiento de bonos que tiene como finalidad proteger a la mayor cantidad de personas, no necesariamente trabajadores, dependientes, como es evidente. Y tenemos, por ejemplo, al bono Yo Me Quedo en Casa, al bono rural, al bono independiente y al bono universal familiar.
La finalidad claramente de estos bonos ha tratado de que la gente que afronta, esta gente que mayormente está en este 70% que está en la informalidad, pueda de alguna manera, y obviamente al estar en la informalidad fuera de cualquier sistema de seguridad social y de protección social, pueda afrontar sus necesidades nuevamente más básicas. Si queremos ir reflexionando respecto a, de alguna manera, de las medidas que ha tomado el gobierno, tenemos que, evidentemente, son medidas que tratan de paliar nuestro grave sistema de seguridad social. Si nosotros tuviéramos un sistema de seguridad social que, por ejemplo, ya lo planteaba también el doctor Matos, estableciera un seguro de desempleo, ¿no? O diera una protección adecuada sobre la base de tener también una mayor cantidad de personas dentro de la formalidad, evidentemente este tipo de medidas no hubieran sido necesarias, ¿no? ¿Qué otras medidas adoptó el gobierno? Claro, este pequeño grupo del 28-29% que está en la formalidad, sí tiene un beneficio social al que el gobierno de alguna manera le ha permitido echar mano a los trabajadores para poder afrontar esta difícil situación. ¿Y a cuál me estoy refiriendo? A la compensación por tiempo de servicio, ¿no? Y ha permitido, en primer lugar, un retiro de 2.400 soles de la CTS. Luego, justamente para los trabajadores afectados por la suspensión perfecta de labores, también le permitió retirar la CTS, ¿no?, por una remuneración bruta por cada mes de duración de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Y también ha planteado el adelanto del pago de la CTS de mayo y de la gratificación de julio del 2020, ¿no? Pero claro, si vamos reflexionando, en realidad la compensación por tiempo de servicios, sí, claramente ha trastocado su finalidad, ¿no? Claro, es sumamente importante en este momento echar mano de un mecanismo, ¿no?, para que los trabajadores formales puedan tener acceso a dinero y poder afrontar esta difícil situación que todos estamos pasando, y en particular la suspensión perfecta de labores, pero cabe preguntarse si necesariamente la compensación por tiempo de servicios está cumpliendo su función. La función de la compensación por tiempo de servicios desde su creación fue lograr protección frente a una contingencia muy particular, que es la del desempleo. Y hoy, como todos sabemos, sea cual sea la razón por la que un trabajador extingue el vínculo laboral, tiene derecho a la compensación por tiempo de servicio, ¿no? De repente deberíamos pensar hoy, el Congreso debería pensar, me parece, en un seguro de desempleo, ¿no? Un seguro de desempleo con aseguradoras que sí le permita a un trabajador percibir en caso de afrontar esta contingencia. Hoy, si un trabajador pasa de un puesto de trabajo o de una empresa a otra, también tiene derecho a la compensación por tiempo de servicio. Finalmente, la compensación por tiempo de servicio se ha convertido, mejor dicho, en una remuneración, 1.16 remuneración adicional al año, ¿no?, cuando esa no era la finalidad con la que fue creada, ¿no? Hubieron otras medidas previsionales, ¿no? Como ya lo dijo también, se comentó, en el mes de abril se ha suspendido la obligación de retención y pago del 10%, ¿no?, del aporte previsional privado que va a la cuenta individual de capitalización. Como todos sabemos, un trabajador cuando paga la AFP, del casi 13% que se le descuenta, el 10% va directamente a la cuenta individual de capitalización. El resto es para pagar seguros y comisiones de la AFP. Ese 10% en el mes de abril, el trabajador no se ha visto afecto con esta retención, nuevamente con el ánimo de que el trabajador pueda tener disposición, porque al no retenérsele, supuestamente su remuneración está inafecta y por tanto ha tenido un 10% más de ingreso, ¿no? Otra medida que tomó el gobierno es la posibilidad de que los trabajadores vayan retirando, es decir, ya dijimos que los trabajadores pueden retirar dinero de la CTS, pero claro, el gobierno pensó y dijo, oye, pero hay trabajadores que de repente no tienen CTS, ¿no? O de repente hoy no están trabajando, ¿no? Y si no están trabajando, de repente ya dispusieron de su CTS, ¿qué medidas podemos adoptar? Bueno, una de las medidas que se han tomado y que todos conocemos es la capacidad de poder retirar determinadas cantidades del sistema privado de pensiones, no el sistema nacional, que ya vamos a eso. Es decir, los trabajadores que están afiliados a una AFP pueden retirar, en principio, podían retirar 2.000 soles, ¿no?, en el caso de que no tuvieran aportes previsionales de 6 meses, ¿no?
Luego se ha determinado también el carácter intangible de estos retiros, es decir, el dinero que retira el trabajador sobre la base del estado de emergencia de la cuenta individual de capitalización tiene una protección particular que es la intangibilidad. Es decir, este dinero no puede ser embargado, compensado, ¿no? Incluso hace pocos días también salió de que se querían compensar deudas financieras o bancarias, ¿no? De créditos, por ejemplo, con este dinero. Justamente a partir del decreto urgencia 035 se establece el carácter intangible de estos fondos, ¿no? Luego, a los trabajadores afectados con una suspensión perfecta de labores también se le ha permitido el retiro de 2.000 soles de la cuenta individual de capitalización, ¿no? Pero se amplió esta figura de retiro también para aquellos que, por ejemplo, no tenían aportes previsionales en febrero o marzo de este año, o si tu remuneración percibida no superaba los 2.400 soles. El común denominador de estas personas sigue siendo la capacidad de que las personas que menos tienen o menos ganan, o su remuneración es, digamos, no puede afrontar una contingencia tan difícil como el COVID, puedan de alguna manera sufragar este difícil momento. Pero insisto, estas no son medidas de protección social, no son medidas de seguridad social, porque el trabajador finalmente está disminuyendo su fondo de pensiones, finalmente el trabajador está echando mano de su propia compensación por tiempo de servicio. Entonces, claro, la idea de la seguridad social es que el trabajador no asuma los riesgos o las contingencias con su patrimonio, porque para eso ya se establecieron mecanismos, o se debieron haber establecido, mecanismos que traten de sufragar esta situación. Otra medida previsional importante es que, como todos sabemos, en el Sistema Nacional de Pensiones, para una persona tener derecho a la pensión, tiene que cumplir un requisito que es el cumplimiento de determinados años de aportes, ¿no? En el sistema privado esto no es así porque funciona casi como una cuenta de ahorro personal, ¿no? Uno va presentando, depositando, efectuando los depósitos a través del empleador en la cuenta individual de capitalización y luego, cumplida la edad de jubilación, eso sí se exige en ambos sistemas, puede retirar incluso, como ustedes saben, el 95% del fondo. En el sistema nacional no, yo tengo que cumplir edad y años de aportación. Entonces, claro, ¿cuál era el tema? Aquellos trabajadores afectados con la suspensión perfecta de labores podrían, en algunos casos, justamente esos meses no considerársele como aportes efectivos y, por tanto, de repente, en algunos casos, no tener derecho a la pensión. El decreto urgencia 038 se preocupó de establecer que esos meses sí se consideraban para el cálculo. Luego, finalmente, todas estas medidas previsionales, ¿no?, han acabado en una ley conocida por todos, que es la ley 31.017, ¿no?, que permitió que todos los trabajadores del sistema afiliados al sistema privado de pensiones puedan retirar hasta el 25% de sus fondos, pero claro, con un tope de 3 UITs y como mínimo de una UIT, pero sin embargo, si tienes menos de una UIT en tu cuenta individual de capitalización, podías retirar el resto. Esta medida claramente, desde mi punto de vista, si bien es cierto, puede sonar popular, pero claramente es inconstitucional, ¿no? Ya lo he sostenido en algunos foros. El Tribunal Constitucional ya había establecido en sendos pronunciamientos, incluso de procesos de inconstitucionalidad, que los fondos son intangibles. Entonces, la única manera de justificar desde el punto de vista de la Constitución que un trabajador pueda retirar sus fondos del sistema privado es tener otro derecho que esté en juego para poder hacer el conocido test de proporcionalidad. ¿Cómo hubiese sido cómo hubiese sido constitucional esta medida? Por ejemplo, que el 25% del total de los fondos fuera retirado por aquellos trabajadores que hubiesen perdido el empleo, o que estén en una situación de suspensión perfecta de labores, o que tengan una contingencia que hacer frente, ¿no? Me parece que esta ley trastoca el sistema de seguridad social y permite una liberación que, si bien puede tener una finalidad loable, no era, desde mi punto de vista, razonable aplicarlo de esa forma, ¿no? Para resumir un poco cuál es nuestra situación o la situación del sistema de seguridad social en el Perú, tenemos que hay un informe de la Defensoría del Pueblo del año 2014 que básicamente, y ustedes
transcrito la conclusión más importante que yo he observado de este informe, ¿no? Que tiene casi 100 hojas. El Perú no cuenta con un sistema de seguridad social en pensiones que cumpla plenamente con los parámetros que la Constitución propone, ¿no? 21%, y quiero descansar en esta cifra, ¿no? 21% de la población en edad de jubilación no tiene protección de pensión. Es decir, pese a estar en edad de jubilación, no tienen ninguna pensión. O sea, el 80% de las personas ancianas, si lo queremos ver así, o en edad de jubilación, no tienen ningún sistema de protección pensionario, por ejemplo, ¿no? Y el 70% de la PEA está en la informalidad. Y si estás en la informalidad, hablar de seguridad social es hablar de algo ilusorio, ¿no? La ley de Murphy dice, ¿no?, que cuando algo va mal, o cuando algo puede salir mal, va a salir mal, ¿no? ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque ayer se ha presentado, bueno, en los días anteriores también, proyectos de ley que disponen lo siguiente, ¿no? En este caso, este es el proyecto de ley 5334, y fíjese, he subrayado la parte más relevante. Lo que se quiere es que los aportantes del Sistema Nacional de Pensiones, que no cumplan 15 años de aportes, ya hemos dicho que en el Sistema Nacional necesitas acreditar años de aporte, ¿no? Si no tienes por lo menos 15 años de aportes, el Congreso propone que estos trabajadores puedan solicitar la devolución del íntegro de los aportes. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque si lo que queremos es darle estocada final a la seguridad social en pensiones para el sistema nacional, creo que medidas como esta justamente van dirigidos a eso, a darle la estocada final a nuestro sistema de seguridad social en pensiones, en vez de hacer o juntarse el Ejecutivo y el Congreso para ver de qué manera todas estas personas que no lograron, acreditar los años de aporte necesarios para una pensión, se les pueda dar un sistema de protección de alguna manera, una pensión reducida, un seguro privado, etc., ¿no? Algo que les permita de alguna manera afrontar la contingencia de la vejez. Destruir, desde mi punto de vista, el sistema de seguridad social a través de medidas como esta no hacen sino un flaco favor a cada uno de los asegurados, porque recordemos que en el sistema nacional no es un sistema individual, es un sistema solidario. Los que hoy aportan al sistema nacional sustentan las pensiones de los que hoy están recibiendo. Sí es cierto, pocas personas, pero finalmente los aportes de hoy sustentan a los que hoy reciben una pensión. Si lo que vamos a hacer es devolver el dinero y además devolver sabe Dios cómo, lo que estamos haciendo es dinamitando, desde mi punto de vista, el sistema nacional de pensiones. Algunas ideas finales, ¿no? El COVID, si algo tiene que darnos, es una reflexión sobre el tratamiento de las pensiones y de la atención en salud. Está funcionando mal y es hora de cambiar a propósito de esta pandemia, a propósito de que estamos viendo que nuestra realidad y que, digamos, por una u otra razón, lamentablemente no la hemos querido abordar a través de una reforma estructural, ¿no? Es necesario y urgente una reducción de la informalidad. 30% de personas que tributan, cuyos empleadores aportan de salud, no pueden soportar un sistema de seguridad social. No pueden, numéricamente no pueden. Entonces es momento hoy de que las entidades correspondientes, la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo y cada uno de nosotros seamos conscientes de que muchas de las problemáticas que estamos afrontando en el COVID es justamente por nuestra informalidad, tanto de los trabajadores como de los empleadores, porque son empleadores al fin y al cabo, solo que están en la informalidad, ¿no? Las medidas adoptadas por el gobierno han tenido, me parece, un carácter de cortísimo plazo, porque algo que nadie ha podido responder hasta el momento es qué va a pasar. Salió en gestión en los últimos días casi 1 millón de personas que han perdido el empleo en este periodo de tiempo. 1 millón de personas sin empleo. ¿Qué hacemos con estas personas? Es necesario y urgente crear un seguro de desempleo, no la compensación por tiempo de servicios, un seguro de desempleo. Y evidentemente una conclusión es el débil papel de la seguridad social
hoy en día en el Perú. Bueno, esto ha sido lo que he querido compartir con ustedes, así que quedo atento a las preguntas que ustedes consideren necesarias. Bueno, muchas gracias, Dante. En realidad, una exposición que refleja claramente cuál es la situación de la seguridad social que mantenemos actualmente en el país. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo con que, pues bueno, la informalidad tal vez es uno de los principales problemas que debemos de afrontar con la finalidad, pues, de lograr conseguir lo que realmente se quiere con un sistema de seguridad social, ¿no? Asimismo, pues, es necesario tomar en cuenta la fragilidad del sistema que tenemos y cómo es que las medidas que se están viniendo implementando a propósito del COVID-19, sobre todo por parte del legislativo, pues más allá de ser las medidas adecuadas para poder afrontar esta crisis, lo único que están generando es acrecentar más el problema y que definitivamente va a tener que ser una situación que se va a tener que analizar a posteriori y sobre el cual incluso el Ejecutivo va a tener que realizar algunas precisiones. Ya sabemos de que actualmente se ha efectuado pues una conformación dentro del Congreso para que se haga una reforma dentro del sistema de seguridad social, pero debemos de tomar en cuenta también que las medidas no deben de ser populistas y que definitivamente lo que tienen que buscar es básicamente llegar a cubrir las necesidades de la población una vez que terminen pues su vínculo laboral en las empresas en las cuales pues bueno puedan prestar servicios. Ahora, Dante, en base a esta información es que yo quería consultarte lo siguiente. De acuerdo a las medidas que se han venido implementando hasta el momento, ¿tú consideras que en realidad las medidas de subsidios que han estado otorgando el Estado más beneficiaban al sector informal que al formal? Y de ser así, ¿consideras de que debería de haberse implementado una medida más bien para impulsar la formalidad a propósito de esta crisis? Gracias por tu pregunta, César, es ciertamente oportuna. Claro, a ver, si no estuviéramos en tiempos del COVID, de repente mi respuesta sería distinta, pero el COVID nos apremia, ¿no?, con una medida que tenga un carácter efectista y célere, ¿no? Y me parece que el subsidio directo sí ha cumplido esa finalidad, pero claro, justamente incentiva la informalidad, pero teniendo en cuenta que en una ponderación muy difícil de hacer, una ponderación legislativa que también hace el Ejecutivo, entre si la gente puede sobrevivir o y si estamos incentivando la informalidad, finalmente me parece que evidentemente pesa mucho más el tratar de dar un escape, una salida o solvencia provisional para la informalidad o para los trabajadores informales. Pero a propósito de tu pregunta, sí quisiera solamente medio minuto. Todos tenemos que ser conscientes de lo que significa la seguridad social. Cada uno de nosotros, yo me canso de ver casos en los que algunos trabajadores, por ejemplo, que se les quiere registrar en planilla, dicen, no, no quiero estar en planilla porque no quiero que se me descuente lo de la AFP o no quiero aportar a la ONP. Por favor, seamos conscientes de lo que eso significa en nuestras vidas, porque el día que nos pase, ya no el COVID, que seguramente va a pasar si Dios quiere, ¿no? Pero cuando afrontemos una contingencia, un accidente, una invalidez, lo único que nos va a solventar son las prestaciones de la seguridad social. Hay que cambiar nuestra mentalidad informal. Cuando hablo de informalidad no solamente hablo porque seguramente algunas personas dirán que el informal es el que pocos recursos tiene. No necesariamente. Hay personas que están en la informalidad que tienen grandes ingresos. Por favor, hay que respetarnos entre todos y también respetarse a uno mismo, me parece, César, ¿no? Exactamente, Dante. Ahora, pues bueno, en realidad, y dadas la cantidad de preguntas que se han venido dando a lo largo de esta conferencia, pues sí me gustaría o no dejar pasar algunas consultas que han sido efectuadas por diversos alumnos, por ejemplo, la señorita Marta Gutiérrez, la señorita Carla Tarifa, que bueno, lo que me preguntan es básicamente acerca de lo que es la suspensión perfecta y las medidas laborales que se han venido implementando a lo largo de la etapa de pandemia, pero desde el punto de vista de las modalidades formativas. Lo que ellos quieren saber, especialmente los alumnos, es si es que ellos, como parte de estas modalidades formativas, se ven afectados o beneficiados de alguna forma con las medidas que se han venido implementando a lo largo de este estado de emergencia.
Claro, gracias César por la pregunta. A ver, cuando una persona está dentro de una modalidad formativa, ¿no? Evidentemente está fuera del objeto del derecho del trabajo. Es un fenómeno de exclusión. No se tiene una protección laboral, sino una protección particular, ¿no? Por eso es que digamos, las personas que forman parte de las modalidades formativas, ¿no? No tienen derecho a gratificaciones, a CTS, etc, etc. El principal problema es que no hay estabilidad, porque si estás fuera del objeto del derecho del trabajo no tienes estabilidad. Al no tener estabilidad, pues seguramente gran parte de las personas que se han visto afectadas en esta pandemia vienen siendo las personas que forman parte de una modalidad formativa, ¿no? Entonces, claramente, a ver, si los trabajadores a plazo indeterminado, con toda la protección que la Constitución y la ley provee, se han visto afectados, en mayor medida aquellos que justamente la legislación no les da protección, ¿no? Exactamente. Ahora, finalmente tenemos la pregunta del doctor Jesús Zúñiga. En materia de seguridad social, el decreto de urgencia 026-2020 determinó que los trabajadores diagnosticados con COVID-19, asintomáticos o no, no pueden realizar trabajo remoto, además de disponer que Salud cubría el subsidio de los primeros 20 días en el caso de los trabajadores con una remuneración de hasta 2.400 soles. En ese escenario, ¿cuál sería el tratamiento remunerativo de los 20 primeros días, así como los posteriores, de un trabajador que percibe más de 2.400 y es diagnosticado con COVID-19, pero es asintomático? ¿Se considera una suspensión imperfecta de labores? Claro, a ver, sí, interesante pregunta. A ver, algunas premisas, ¿no?, para responderla. Lo que ha hecho el gobierno es, mira, si tú eres un trabajador que gana 2.400 soles o menos, evidentemente es el sector, digamos, más frágil, ¿no? Ha tratado de ayudar a las empresas. En verdad es una ayuda a las empresas, porque en vez de que la empresa lo pague de su patrimonio, ¿no?, porque los primeros 20 días son remuneración. A partir del día 21 recién entra la seguridad social. Lo que ha hecho es, mira, trabajador con COVID que gane 2.400 soles o menos diagnosticado, eso lo pago yo, pese a que lo debería pagar el empleador. Entonces, indirectamente ayudas al empleador. Si tú ganas más de 2.400 soles, el tratamiento es el de siempre, ¿no? O sea, si estás diagnosticado con COVID, digamos que los primeros 20 días son o van a cuenta del empleador, ahí ya no hay subsidio, o sea, digamos, el empleador tiene que pagar la remuneración, como lo hace con cualquier enfermedad, y a partir del día 21 entra recién la seguridad social. O sea, claro, lo paga directamente el empleador, pero luego el empleador repite contra Salud, ¿no? Bueno, en realidad esas son las consultas que tenemos respecto al tema de lo que es seguridad social. Ahora, bueno, en realidad agradecerte nuevamente, Dante, por tu presencia, por el apoyo que nos has brindado respecto a, pues bueno, este webinar que ha estado destinado básicamente a que los alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la universidad pues tengan un mayor conocimiento respecto al tema laboral en épocas de crisis.